¿Qué harías si el hambre te despojara de toda humanidad, dejándote con un solo mandato, vivir? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar cuando el frío te corta la carne, el estómago se convierte en un abismo y la única comida posible fue una vez tu compañero? La historia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya no es solo una tragedia aérea. Es una travesía al centro más crudo de la psique humana. Hoy te invitamos a adentrarte en uno de los episodios más estremecedores de la supervivencia moderna. Una historia donde la vida se sostuvo al precio más impensado. El 13 de octubre de 1972, un avión con 45 personas a bordo, la mayoría jóvenes jugadores de rugby, se estrelló en la cordillera de los Andes. Lo que prometía ser una travesía deportiva se transformó, en cuestión de segundos, en un infierno blanco. Rodeados de nieve y sin esperanza de rescate inmediato, los sobrevivientes enfrentaron temperaturas mortales, heridas y la más brutal de las necesidades, el hambre. La comida se acabó en días. El silencio del desierto helado fue reemplazado por los gruñidos del estómago. ¿Cómo cambia tu percepción del mundo cuando lo único que deseas es un bocado para seguir respirando? Durante las primeras semanas, la esperanza era su sustento principal. Creían que serían rescatados pronto, que alguien los buscaría. Pero cuando la radio confirmó que la búsqueda había sido cancelada, algo se rompió dentro de cada uno. Fue ahí donde comenzó la verdadera lucha, no solo contra el frío, sino contra su propio código moral. ¿Puede la desesperación borrar siglos de tabúes culturales y religiosos? ¿Y si el hambre no es solo una necesidad física, sino una grieta que revela lo que somos en lo más profundo? El primer acto de canibalismo no fue inmediato. Llegó como una idea murmurada, temida, rechazada, y finalmente, aceptada. Cuando los cuerpos de sus amigos muertos por el accidente y el frío se convirtieron en la única fuente de proteínas, la mente comenzó un proceso de disociación. Algunos rezaban antes de cada mordisco. Otros simplemente cerraban los ojos. Pero todos sabían que, sin eso, no sobrevivirían. ¿Dónde se traza la línea entre lo humano y lo monstruoso cuando tu vida cuelga de un hilo? El contexto extremo llevó a redefinir la ética. Aquellos jóvenes, educados en valores cristianos, encontraron justificación en la misma Biblia. Hablaron del cuerpo como símbolo de sacrificio, como sustento. Se aferraron a la idea de que no era un crimen, sino un acto de amor entre hermanos caídos. ¿Puede la espiritualidad convivir con decisiones tan radicales? ¿O simplemente se transforma para justificar lo insoportable? El hambre, más que el frío o el miedo, fue la tortura constante. Se volvieron expertos en racionar, en cortar porciones, en elegir. Pero también en callar. El canibalismo no era un acto salvaje, sino casi ritualizado. Había reglas, acuerdos, respeto. No se tocaban los cuerpos de los familiares, se pedía permiso. ¿Se puede hablar de ética incluso cuando se consume carne humana? El día 17, una avalancha sepultó parte del fuselaje y mató a 8 más. La tragedia se profundizó. Pero con cada pérdida, también aumentaban las reservas de alimento. Esta verdad, brutal y fría, convivía con el dolor del duelo. La mente debía compartimentar, llorar y masticar. Sobrevivir y recordar. ¿Cómo se vive con la idea de que para vivir, debiste esperar la muerte de otro? Si este video te está haciendo sentir, pensar o ver las cosas de otra manera, entonces no lo dejes pasar. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Aquí contamos historias que van más allá de lo visible, y tú eres parte de este viaje. Tu apoyo nos permite seguir revelando lo que muchos prefieren callar. Gracias y continuemos con el video. Con el paso de los días, la lucha dejó de ser solo física. El hambre ya no era un rugido, sino una presencia que modelaba la conducta, los sueños y hasta las conversaciones. Muchos sobrevivientes contaron haber soñado con comidas, con banquetes, con sus madres cocinando. El cerebro, desesperado por encontrar consuelo, comenzaba a jugar con la memoria. El trauma se mezclaba con la nostalgia. ¿Puede la mente protegerse de lo insoportable mediante el autoengaño? ¿O es esa misma fantasía lo que nos mantiene cuerdos en el abismo?
Cuando Fernando Parrado y Roberto Canessa decidieron salir a buscar ayuda, lo hicieron sabiendo que era probablemente un viaje sin retorno. Caminaron durante 10 días por la cordillera. Sus cuerpos eran frágiles, sus pies sangraban. Pero una fuerza indescriptible los empujaba, no solo salvarse, sino salvar a los demás. El instinto de vida se transformó en misión. ¿Qué impulsa al ser humano a luchar incluso cuando toda lógica dicta rendirse? Finalmente, encontraron a un arriero chileno. Con su ayuda, dieron aviso y comenzó el rescate. Cuando los helicópteros llegaron, los sobrevivientes llevaban 72 días en el infierno. Su aspecto era espectral, pero estaban vivos. La noticia del canibalismo causó escándalo. Pero con el tiempo, la sociedad entendió. ¿Nos horroriza realmente lo que hicieron, o nos asusta reconocer que quizás nosotros haríamos lo mismo? El regreso a la civilización fue tan complejo como la supervivencia misma. Algunos cargaron culpas por años, otros encontraron paz. La sociedad los convirtió en héroes, pero también en símbolos incómodos. Porque ellos desafiaron uno de los últimos tabúes de nuestra especie. Mostraron que la supervivencia no es heroica ni limpia. Es cruda, desesperada, visceral. La historia del vuelo 571 no es una historia de horror, sino de humanidad. En su forma más desnuda, sin adornos. Nos confronta con lo que significa estar vivo. Con lo que estamos dispuestos a hacer por un día más de respiración. ¿Es la vida un valor absoluto, incluso si se consigue atravesando las tinieblas? ¿O hay líneas que jamás deberían cruzarse, ni siquiera por sobrevivir? Hoy, los sobrevivientes siguen hablando. No para justificar, sino para recordar. Para decir que el infierno existe, y que no está en un más allá teológico. Está en una montaña blanca, silenciosa, donde la vida y la muerte comparten el mismo aliento. Y donde elegir vivir puede significar perder una parte de ti mismo para siempre. ¿Vale la pena pagar ese precio? El caso de los Andes nos obliga a mirar dentro de nuestra propia oscuridad. A aceptar que el instinto de vida puede ser más fuerte que cualquier norma, ley o religión. Que cuando todo lo demás desaparece, solo queda una voluntad primaria, seguir respirando. Y esa voluntad, a veces, se viste de decisiones que no caben en palabras. No se trata de juzgar, sino de comprender. De entender que la mente humana no está diseñada para el horror, pero sí para adaptarse. Y que en esa adaptación, puede encontrarse tanto la salvación como la condena. Lo vivido en los Andes es una historia de valentía, sí. Pero también es una historia de quiebres. De lo que ocurre cuando la moral se congela junto con el cuerpo. Gracias por sumergirte en esta historia que no se olvida fácilmente. Si te conmovió o te hizo reflexionar, suscríbete y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que harías lo mismo si estuvieras en esa montaña? ¿O hay límites que jamás cruzarías, sin importar el precio? Queremos leerte, porque cada punto de vista enriquece este necesario debate. Hasta el próximo video, donde seguiremos explorando las fronteras invisibles entre el instinto, la razón y la oscuridad humana.